Exploramos hoy el inquietante caso de Mary Goff, una mujer de 27 años que a simple vista parecía tenerlo todo. Una vida tranquila, un hogar estable y al hombre que amaba a su lado. Para quienes los conocían, Mary y su esposo Colin eran la pareja perfecta. Pero detrás de las paredes de su casa se escondía una sombra que había crecido en silencio. Alrededor de la medianoche, un hombre llamó a la policía desde Balrannia, una localidad costera en Irlanda. Con voz calmada, informó que su esposa había perdido el conocimiento tras caer por las escaleras. Cuando los rescatistas llegaron, encontraron a Mary Goff tendida al pie de la escalera, cubierta con un edredón. Su marido, Colin, estaba a su lado y aseguró que había intentado ayudarla. Pero algo no cuadraba. El cuerpo de Mary estaba demasiado frío para alguien que acababa de caer, y las lesiones no correspondían con una caída accidental. Además, Colin estaba demasiado sereno. Nadie estaba preparado para lo que vendría después. La historia de Mary Goff sacaría a la luz un plan tan macabro como premeditado. Antes de continuar, no olvides dar me gusta a este video, suscribirte al canal si te apasionan los casos criminales reales, y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Déjanos en los comentarios desde qué país nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Ahora sí, volvamos al caso. La familia Goff vivía en Balrannia, un pueblo costero irlandés, rodeado de tranquilidad. Mary y James Goff eran un matrimonio feliz. Padres de 6 hijos. 5 varones. Y una niña muy especial llamada Mary, nacida el 22 de diciembre de 1973. Mary era la menor del clan y el alma de la casa. Una niña risueña, soñadora, y completamente unida a su padre. La niña de papá, como solían llamarla. Ambos padres la adoraban. Y Mary creció en un entorno donde el amor no faltaba nunca. La familia Goff no era rica, ni mucho menos, pero nunca les faltó un plato en la mesa. En su vida sencilla, de clase trabajadora, lo que realmente importaba eran el amor, la unidad y la fortaleza. Esa misma energía se reflejaba en el carácter de Mary. No era una niña difícil. Al contrario, era dulce, leal, sociable y encantadora. Quienes la conocían, la querían de inmediato. Tenía una forma especial de conectar con las personas. Era inteligente, sí, pero no mostraba demasiado interés por la escuela tradicional. Le costaba encontrarle sentido a las materias, y por eso nunca se dedicó por completo a los estudios. Pero en 1989, algo sucedió que sacudiría por completo a los Goff. El padre de Mary, James, murió de forma repentina. Mary tenía solo 15 años. Fue una pérdida devastadora. La tristeza se apoderó del hogar. Sin embargo, Mary mostró una madurez que conmovió a todos. Su madre y sus hermanos siempre la recordarán. Como la que mantuvo a la familia en pie, fue el pegamento invisible que sostuvo los pedazos durante esa etapa tan oscura. Al ver las dificultades económicas tras la muerte de su padre, Mary no lo dudó. Consiguió un trabajo los fines de semana para ayudar a su madre. En 1991, a los 18 años, Mary abandonó la escuela y empezó a trabajar a tiempo completo como camarera en un bar. Dejó a un lado sus planes universitarios y dedicó su energía a sostener a su familia con dignidad. El trabajo, la casa y los amigos se convirtieron en su rutina constante. Hasta que en 1993, la rutina se rompió. Ese año conoció a Colin Whelan. Él frecuentaba el bar donde Mary trabajaba. Solía pasar horas allí. Colin era 2 años mayor que ella, y se estaba recuperando de una lesión en la pierna. Aunque su primera conversación fue relajada, Mary sintió interés por Colin desde el primer momento. Colin era de un pueblo cercano, y al igual que Mary, provenía de una familia numerosa y humilde. Tenía un encanto natural,
inteligente, rápido de mente y con una sonrisa fácil, que hacía que todos se sintieran a gusto con él. Siguió su pasión por la tecnología, terminó la universidad y consiguió un buen trabajo como experto en informática. A simple vista, Colin lo tenía todo bajo control. Era organizado, ambicioso y atento. En esas primeras charlas, no parecía haber romance. Colin veía a Mary más como una amiga. Le contaba muchas cosas. Conversaban durante horas. Y con cada encuentro, una complicidad silenciosa crecía entre ellos. Con el tiempo, Colin se volvió parte del círculo social de Mary. La acompañaba a fiestas y conoció a sus amigos. A pesar de su cercanía, Colin tardó meses en confesar lo que sentía. Mary nunca lo presionó, porque en el fondo, seguía alimentando en silencio sus ilusiones. Hasta que un día, Colin por fin la invitó a salir. Y cita tras cita, el cariño fue transformándose en amor. Poco a poco, comenzaron a presentarse a sus respectivas familias. La madre de Mary lo vio como el hijo que nunca tuvo desde el inicio. Era amable, educado y claramente adoraba a su hija. Incluso los hermanos de Mary lo aceptaron enseguida, haciéndolo sentir parte de la familia. De la misma manera, los padres de Colin admiraban la calidez y autenticidad de Mary. Como pareja, despertaban elogios donde quiera que iban. Colin parecía el compañero perfecto, maduro, determinado y estable. Tenía coche propio, un buen empleo, ahorros, todo lo que se necesitaba para construir un futuro. La familia y los amigos de Mary no dudaban que la boda llegaría pronto. Y ella también lo sentía así. Soñaba con el día en que Colin le pediría matrimonio. Y juntos empezarían una vida llena de amor, estabilidad y sueños compartidos. Todo indicaba que estaban construyendo una vida juntos. Y para Mary, el siguiente paso era claro. Era algo que, aunque en silencio, siempre había anhelado. Pero incluso detrás del cuadro más perfecto, pueden esconderse sombras. Sin previo aviso, Colin terminó la relación tras casi 2 años juntos. No dio razones. No hubo explicaciones ni peleas. Solo una decisión fría, seca y devastadora, que tomó por sorpresa a Mary. Ella, desde su silencio, suplicaba una respuesta. Pero él no dijo nada. Y ese silencio, tan brutal como cualquier grito, la dejó rota. El vacío de no saber por qué la llevó a encerrarse en sí misma. Dejó de salir, evitaba hablar y comenzó a culparse por todo. ¿Había hecho algo mal? ¿Dicho algo? ¿Fue aquella noche en que salió con sus amigas? Colin la había llamado a casa y no logró comunicarse. Ese detalle se convirtió en un martillo en su mente. ¿Fue por eso? ¿Acaso se estaba castigando por divertirse? Para la madre de Mary, Colin era como un hijo más. Nadie comprendía cómo algo tan bonito se había roto tan de golpe. Mary lo llamó, esperando honestidad al menos. Pero Colin fue frío, incluso agresivo. Solo dijo, sin más: «Tu comportamiento no es mi responsabilidad». No explicó nada más. Después de eso, Mary no tuvo más opción que llorar y comenzar de nuevo. Lo hizo a su ritmo, lentamente, con dolor. Con el paso del tiempo, aprendió a mirarse a sí misma, a sanar y a reconstruir. Surgieron nuevas oportunidades. Consiguió trabajo como asistente en el rodaje de Rob Roy. Desde el inicio, era un pilar silencioso que todo el equipo necesitaba. Todos hablaban bien de ella. Trabajaba rápido, con atención al detalle, y con un carácter amable que la hacía inolvidable. Su desempeño fue tan destacado que pronto le ofrecieron participar en otro proyecto en Escocia. A pesar de la oportunidad que se le presentó, Mary dijo que no. Rechazó la propuesta de trabajo en Escocia. Y aunque esa oferta confirmaba que su carrera estaba despegando, decidió quedarse. Quizás por su familia, quizás por la comodidad de lo conocido, o tal vez porque, en el fondo, no estaba lista para cerrar del todo la puerta con Colin.
y parece que el destino tampoco había terminado con ellos. Se reencontraron 6 meses después de la ruptura. No hubo grandes declaraciones, pero la conexión seguía allí, vibrando en silencio. Esta vez las cosas eran distintas. Más maduras, más conscientes. Si iban a volver, tenía que ser de verdad. Desde el principio, hablaron del futuro como algo concreto, no como una fantasía lejana. Mary empezó a estabilizarse. Consiguió un empleo como secretaria en un bufete de abogados. Y, una vez más, sorprendió a todos con su eficiencia y compromiso. Era un trabajo que encajaba con su carácter meticuloso y le permitía desplegar todo su potencial. Colin también seguía avanzando. Su negocio iba bien, y en 1997 compró una casa que pertenecía a su abuelo. Ambos se mudaron allí, y por primera vez, parecían estar viviendo la vida que tanto habían soñado. Desde fuera, todo lucía perfecto. Una pareja trabajadora, un hogar compartido y un amor renovado. El matrimonio parecía ser el siguiente paso lógico. Mary lo esperaba en silencio, soñando con el día en que Colin se arrodillara ante ella. Pero justo cuando todo comenzaba a encajar, algo sucedió que cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. En 1998, Colin cometió un grave error. Condujo ebrio y chocó contra el auto de unos vecinos. Dentro viajaba una pareja de ancianos. La mujer, de 61 años, que iba en el asiento del pasajero, murió en el impacto. Colin y el esposo sobrevivieron sin heridas físicas, pero las consecuencias eran irreversibles. A pesar de la tragedia, Colin no fue acusado de conducir en estado de ebriedad. El caso se investigó, sí, pero el veredicto final fue sorprendente. Culpable solo de conducción imprudente. Después del accidente, Colin salió de prisión tras pagar una multa. Y durante todo ese proceso, Mary estuvo a su lado. Ella insistía en que Colin era una buena persona, que el accidente no definía quién era él realmente. Pero había señales preocupantes. Colin no mostraba arrepentimiento. Atribuyó la muerte de la mujer a la carretera mojada, eludiendo cualquier responsabilidad. Esa declaración hirió a muchos. Y fue la primera grieta visible en su imagen. Meses después, durante unas vacaciones en las Islas Canarias, Colin le pidió matrimonio a Mary. Como casi todo en su vida, el momento parecía cuidadosamente calculado. El anillo, el entorno, la puesta de sol, y así continuó la preparación de la boda. Controlada, meticulosa, perfecta en los detalles. Se casaron el 9 de septiembre del año 2000. Y aunque todo debía ser hermoso y feliz, no todos creían que Mary estuviera realmente feliz ese día. A pesar de que todo estaba impecable, una tristeza silenciosa parecía envolverla. Durante los votos, Mary rompió en llanto. Frente a los ojos de sus familiares y amigos. Sin previo aviso, salió corriendo del altar. Y se metió en un coche entre lágrimas. El salón quedó en silencio. Por un instante, el aire se volvió pesado, espeso. Sus damas de honor salieron corriendo tras ella, intentando consolarla y calmarla. Algunos pensaron que se trataba de una emoción abrumadora. Otros creyeron que era por la ausencia de su padre, cuya muerte había dejado una herida que jamás cerró. Mary nunca explicó qué la desbordó ese día. Y tras unos minutos, la ceremonia continuó como si nada. Después de la boda, la pareja emprendió un viaje por Asia, planificado al detalle por Colin. Pero al regresar, quienes conocían bien a Mary notaron algo extraño. Había algo distinto en ella. Se volvió más distante. Empezó a vestirse de forma mucho más conservadora y apagada, muy alejada de su estilo habitual. Aquella mujer segura de sí misma, que vestía con personalidad y tomaba decisiones con firmeza, ahora parecía desvanecerse poco a poco. Mary dejó de salir con sus amigas.
Ya no asistía a reuniones, ni tomaba decisiones por sí sola. Solo salía si Colin la acompañaba. Su mundo se redujo a él. Pronto le confesó a su madre que algo había cambiado en su vida. Una tristeza silenciosa y constante se había instalado en su rostro. Pero lo más inquietante era que Colin también era otro hombre. Aquel compañero amable se había convertido en alguien frío, distante, casi desconocido. Su madre sospechó que algo había ocurrido, quizás durante aquel viaje a Asia. Pero Mary nunca dijo nada. El silencio, denso y prolongado, se convirtió en la única respuesta. Pasaban las semanas, pasaban los meses, y el dolor callado de Mary no hacía más que crecer. Hasta que llegó la noche del 1 de marzo del 2001, exactamente 6 meses después de la boda. A las 12:16 a.m., el 911 recibió una llamada desde la casa de los Whelan. Era Colin. Su voz sonaba tranquila, casi demasiado. Informó que su esposa había caído por las escaleras y que había dejado de respirar. El operador le indicó que iniciara maniobras de reanimación. Colin respondió que ya estaba haciendo RCP. Una ambulancia fue enviada de inmediato. Cuando los paramédicos llegaron, encontraron a Mary al pie de la escalera, cubierta con una manta. Colin explicó que intentaba mantenerla caliente, pero la escena era inquietante. El cuerpo de Mary estaba perfectamente alineado. Brazos rectos, piernas juntas, sin rastros de una caída desordenada. Parecía colocada allí con cuidado, no caída accidentalmente. La posición dificultaba la realización efectiva de RCP, lo que llevó a preguntarse si Colin realmente intentó salvarla. Y luego vino el detalle más perturbador. El cuerpo estaba sorprendentemente frío. Demasiado frío para alguien que, según la versión, había caído hace pocos minutos. Los paramédicos lo notaron, y también notaron la actitud de Colin. Parado cerca, repitiendo en tono plano: «Está viva». Su voz era hueca, sin emoción. Un socorrista luego declaró: «Fue escalofriante. No era la reacción de un esposo devastado. Intentaron todo, pero ya era tarde. No pudieron salvar a Mary». Mary Goff, de 27 años, fue declarada muerta al llegar al hospital. Minutos después, Colin apareció tras seguir la ambulancia en su propio coche. Le pidieron que identificara el cuerpo. No se inmutó. No lloró. No mostró tristeza. Observó el rostro sin vida de su esposa, como si estuviera viendo a una desconocida. Para el personal médico, acostumbrado a presenciar tragedias familiares, esa frialdad fue una señal inequívoca de que algo no cuadraba. Y entonces vieron las marcas. Mientras Colin firmaba los papeles, una enfermera notó heridas rojas, profundas y recientes en su pecho. Eran claramente marcas defensivas, y al percatarse de que lo estaban observando, trató de cubrirlas rápidamente. El hospital alertó a la policía de inmediato. ¿Por qué tenía esas heridas? Sí, según él, Mary simplemente había caído. ¿Por qué el cuerpo de Mary estaba tan frío? ¿Por qué Colin actuaba con tanta frialdad desde el principio? Los oficiales fueron llamados al instante. Colin declaró que el 28 de febrero fue un día como cualquier otro. Ambos fueron a trabajar y luego asistieron juntos a una charla sobre homeopatía. Mary, según él, se había inscrito en un curso sobre bienestar personal. Después, regresaron a casa y compartieron la velada como siempre. Colin aseguró que, poco después de la medianoche del 1 de marzo, estaba viendo la televisión cuando escuchó un fuerte golpe en la escalera. Dijo haber corrido a ver qué pasaba, y encontró a Mary tendida e inconsciente. Según su versión, la caída había rasgado la manga de su camisa. Pero la historia empezó a desmoronarse. Durante el interrogatorio, los detectives le preguntaron por las profundas arañazos visibles en su pecho. Colin quedó desconcertado, como si no esperara que alguien los hubiera notado. Cuando lo confrontaron directamente, no supo qué decir.
En un intento por defenderse, se quitó la camisa para mostrar las heridas, como si quisiera decir, mírenlas, no tengo nada que esconder. Pero lo que reveló los dejó helados. Las heridas eran más graves de lo que imaginaban. Presionado aún más, Colin comenzó a trabarse con sus propias palabras. Balbuceaba, se contradecía. Finalmente, afirmó que no habían discutido, ni tenido ninguna pelea física. Pero nadie le creyó. Entonces, en un intento ridículamente absurdo, Colin declaró que las marcas en su pecho eran producto de la sangre de Mary durante la reanimación. Incluso intentó cubrirlas frente a la policía, lo que no hizo más que aumentar las sospechas sobre él. Al notar lo comprometido que estaba, los agentes decidieron pausar el interrogatorio, pero para entonces, el daño ya estaba hecho. No solo la policía lo notaba. La familia de Mary también veía a través de su fachada. Colin era emocionalmente frío, casi indiferente. No se encargó del funeral de su esposa. Dejó todo en manos de la familia destrozada de Mary. Durante el servicio, interpretó el papel del viudo dolido. Pero los que conocían a Mary sabían que era una actuación vacía. Más adelante, Colin fue citado para una segunda declaración. Y entonces cambió su versión. Dijo ahora que Mary, al caer, se había aferrado a él, y lo había arañado. También añadió que ella acababa de salir de la ducha, algo que contradecía totalmente los hallazgos forenses. El cuerpo no presentaba signos de haber sido bañado recientemente. La policía estaba convencida. Colin había matado a su esposa. Pero aún no entendían por qué. El informe de autopsia rompió completamente la versión de Colin. Mary no tenía huesos rotos, ni lesiones en el cráneo o columna, que respaldaran una caída fatal por las escaleras. Lo más revelador fue que la hora de la muerte, no. Cuando Colin llamó al 911, el cuerpo de Mary ya estaba demasiado frío. El forense concluyó que había sido asfixiada, probablemente con un objeto suave, que no dejaba marcas visibles. Su cuello mostraba moretones internos, compatibles con ese tipo de presión. Luego, en la casa, la policía halló un cinturón de toallas tirado. Pertenecía a Colin. Creían que ese había sido el arma utilizada. Mary estuvo sola con él esa noche. No había signos de entrada forzada. Nadie más pudo haberlo hecho. Con la tensión en aumento, los investigadores pusieron la mira en el rastro digital de Colin. La casa de Colin estaba impecablemente limpia, sin señales evidentes de crimen. Pero su computadora del trabajo contaba otra historia. Colin, siempre meticuloso, solo había borrado el historial del navegador. Lo que no sabía era que su empresa hacía copias de respaldo automáticas. De todos los equipos del personal, el equipo de informática logró recuperar meses de búsquedas. Lo que encontraron fue aterrador. Colin había investigado durante más de 7 meses formas de asesinar a su esposa. Mucho antes incluso de que se casaran. Había analizado a fondo casos de asesinatos reales, pero uno en particular lo obsesionó. El de Henry Louis Wallace, un asesino en serie que estrangulaba mujeres. Y luego cubría sus cuerpos con mantas tibias. Para retrasar el enfriamiento cadavérico. Y así manipular la hora estimada de muerte. Colin replicó casi cada detalle. Asesinó a Mary. La cubrió con un edredón. Y llamó a emergencias horas después para aparentar que acababa de ocurrir. Pero su motivación no era solo perfeccionar un crimen. Lo hacía por dinero. Mary tenía una póliza de seguro de vida de 200 libras con 0 peniques. Y Colin la había duplicado a 400 libras con 0 peniques poco antes de su muerte. La cláusula era clara. El dinero solo se pagaría si Mary moría dentro de los primeros 10 años de matrimonio. El reloj estaba corriendo. Pero el dinero no era su única obsesión. Colin también pasaba horas en sitios de citas, muchos enfocados en relaciones abiertas o intercambio de parejas. Ellen, una mujer británica, fue una de sus víctimas emocionales. Colin le mintió, asegurando ser viudo.
tras perder a su esposa en un accidente de auto. Cuando Mary aún estaba viva, le dijo a Helen que quería mudarse a Inglaterra, e incluso empezó a buscar departamentos en alquiler. Estaba planeando comenzar una nueva vida con el dinero del seguro. Para él, Mary no era una esposa. Era un obstáculo. Y a pesar de la montaña de pruebas, Colin seguía en libertad. Seguramente pensaba que había burlado al sistema, pero su fantasía terminó el 10 de abril de 2001, cuando fue formalmente arrestado y acusado de asesinato. Durante el interrogatorio, negó absolutamente todo. ¿Y tú? Si fueras parte del jurado, ¿creerías que fue un accidente? ¿O ya tienes claro lo que realmente ocurrió? Colin afirmó que todas sus búsquedas en Internet eran solo por curiosidad, y que las conversaciones con Helen no eran más que diversión. Pero nadie le creyó. Fue puesto en libertad bajo fianza al día siguiente, aunque bajo condiciones estrictas. Entregar su pasaporte, permanecer en el país y presentarse regularmente ante la policía. Con el paso de los meses, su actitud comenzó a cambiar. Decía a su familia que se sentía vacío, que extrañaba a Mary, y que su vida ya no tenía sentido. En marzo de 2003, Colin desapareció. Tomó su coche y condujo hasta Howth, una hermosa península irlandesa llena de acantilados. No volvió. El coche fue encontrado abandonado, con todas sus pertenencias dentro. Parecía un suicidio, pero la policía no estaba convencida. Colin no encajaba en el perfil. Y lo más importante, el momento era demasiado conveniente. Un año más tarde, en el verano de 2004, Colin fue visto trabajando como camarero en Mallorca, España. Había fingido su propia muerte y asumido una nueva identidad usando el certificado de nacimiento de un antiguo vecino. Incluso obtuvo un pasaporte nuevo, alegando que el anterior se había perdido. Irónicamente, trabajaba en un bar llamado Karma. Se había mudado con otra mujer. Mentiroso, manipulador y siempre un paso adelante. Así era Colin Whelan. Pero la fuga no duró mucho. En julio de 2004 fue arrestado por la policía española y extraditado de regreso a Irlanda para finalmente enfrentar la justicia. En abril de 2005 sorprendió a todos al declararse culpable. Sin juicio, sin defensa, sin palabras vacías. Fue sentenciado a cadena perpetua. Hoy, Colin Whelan cumple su condena en la prisión de Whitfield. Dicen que trabaja en la cocina y que se comporta como un recluso ejemplar. Pero nada de eso borra lo que hizo. Mary Goff fue su esposa. Confió en él. Lo amó. Y él la mató. Por dinero y deseo. Lleva más de 20 años tras las rejas. Y allí sigue. El Comité de Libertad Condicional decidirá su destino. Pero la familia de Mary se opone firmemente a que recupere la libertad algún día. Porque Colin Whelan no solo quitó una vida, planificó, se benefició y luego intentó desaparecer. Y algunas heridas simplemente nunca sanarán. Gracias por llegar hasta aquí. Este caso nos recuerda que las apariencias engañan y que el verdadero peligro puede venir de quien menos lo esperas. Y ahora cuéntame tú, ¿crees que Colin merece una segunda oportunidad? ¿O su castigo apenas empieza?